Arrancamos. Cámaras on. Siempre son los mismos dos que se animan, tres. Camila. Bueno, grande Virginia. Grande Mariela. Gracias que se animan a la cámara. Bueno, Ayelén. Patricia. Bien. Fernández. Lara. Esta es otra valiente. Está siempre. Bueno, ¿cómo andan? Bien, profe, bien. Excelente, jueves de semana corta, así que me imagino que deben estar todos ustedes agotados. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí las semanas cortas me resultan más complicadas. Porque, digamos, si uno pudiera desaparecer el trabajo que va en ese día de vacaciones extra, dale, pero no desaparece el trabajo que tiene que hacer con un día menos, 8 horas menos. En fin, es así la vida nomás. Bueno, algunos avisos parroquiales. Estamos terminando de corregir. La expectativa que yo tengo es poder entregarle las notas el miércoles que viene. Son muchos, es muy cuesta arriba, hay muchas preguntas de desarrollo, que la razón por la que están es porque me parece que me dan más riqueza respecto de lo que saben y entienden de los temas, que los choice les pueden pegar y todo bien, o les puede ir mal también saber y en ese momento se equivocaron de botón y es así la vida. En cambio en las preguntas de desarrollo como que tienen que ponerle más onda y hay más contenido, más riqueza, así que cuestan más corregir porque no son muchos, pero creo que el beneficio a la larga es positivo. Eso es uno. Segundo, ayer me reclamaron las devoluciones de las monografías. Los chicos tendrían que haber estado haciendo de las devoluciones el día de hoy. Yo hice devolución de 13 equipos tempranito en la mañana, estuve mirándolas. Si los equipos míos recibieron las monografías, los comentarios buenísimos. Si tienen más dudas, creo que pude poner todo lo que vi escrito en las devoluciones que les hice. Si tienen más dudas, no duden en escribirme. Si quieren podemos armar también un call algún día de estos. Si tienen alguna duda más, no hay ningún problema. Me avisan y la organizo. Bien. Semana que viene vamos a hacer otra vez enroque de clases teóricas y prácticas. Disculpen por estos cambios así de último momento. La clase teórica del jueves que viene va a pasar al miércoles y la clase práctica del miércoles que viene va a pasar al jueves, ¿sí? Así que nada, tenganlo presente. Los chicos creo que les iban a comunicar esto por el campus, pero por las dudas se los cuento ahora. ¿Qué más? Y nada más, por ahora vamos a arrancar la clase del día de hoy. Ayer empezamos a ver un poquito el tema de qué se trata la cocina del área de sistemas, cómo funciona la cosa en el día a día. Ayer vimos un poco la parte de inicial, la parte más estratégica, cómo se planifican los sistemas, cómo se decide en qué sistemas se invierte, en qué sistemas no, y por qué, y cuál es la metodología que yo tengo que usar para desarrollar mi plan de sistema. Es muy importante. La planificación en líneas generales en las empresas es muy importante. No todas las empresas tienen cultura de planificación. Eso es un tema genérico. Y en las que tienen cultura de planificación, no todas las empresas tienen una cultura de planificación estratégica de sistemas, como en los términos que lo vimos ayer, ¿no? En el término de que el plan estratégico de sistemas está alineado al plan estratégico de negocio. Es decir, yo voy a invertir en sistemas en tanto y en cuanto lo que yo incorporo a la organización
beneficie a la organización en forma tangible, en forma económica, aportando al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Eso es fundamental para garantizar que la inversión que yo haga en el sistema rinda, ¿no? Si no, digamos, es un costo poco, ¿no? Es un costo relativo invertido, no se gana. Así que es muy, muy importante plantear los términos que tenemos que tratar. Una vez que yo tengo un plan estratégico hecho, yo tengo que ver cómo hago para que ese plan se materialice en la realidad. Es decir, cuál es el día a día de las sistemas, cómo es la vida de un integrante de un equipo de sistemas, ¿no? Es un poco la clase de hoy, a ver cómo vamos a ir, ¿sí? Acá es importante, cuando yo pienso en el día a día del área de sistemas, que tengo que pensar dos, tres dimensiones. Por un lado, cuando yo estoy en una, para llevar adelante las actividades, entonces yo tengo que tener estructuras y procesos, ¿sí? Es decir, para yo poder hacer las actividades y las tareas en cualquier área, no solamente el área de sistemas. Hablo del área de seguridad, hablo del área de producción, hablo del área de venta, hablo del área de compras. Yo tengo que pensar en términos de una estructura y procesos. Ustedes, cuando vieron estructuras y procedimientos administrativos en materias pasadas han visto de forma genérica de qué se trata para toda la organización. Vamos a ver específicamente, hacer foco en cómo funciona para el sistema. Entonces, desde el punto de vista estructural, yo tengo que organizar los recursos de acuerdo a una jerarquía. Y cómo organizo los recursos dentro de esa jerarquía va a hablar mucho del margen de maniobra para la toma de decisiones y los márgenes de poder que cuento de la organización. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay organizaciones para las cuales el sistema es simplemente un área de hacer organización. Generalmente estas estructuras muy importantes que el área del sistema reporta al gerente de administración de finanzas o reporta al gerente de división. La organización es que yo miro a la gerencia de sistemas directamente debajo o de abajo de un gerente general. Ahí estamos hablando de una estructura de sistemas que realmente es relevante estratégicamente. Si para la organización esta sistema es una inversión del costo. Entonces, esta cuestión es muy, muy importante de movida. Y una vez que sé y entiendo dónde está ubicada el área del sistema dentro del organigrama, tengo que ver cuáles son todos los ravioles que van debajo del gerente de sistema. Así que cómo estructuro las distintas áreas dentro de la gerencia de sistemas, ¿sí? Independientemente después de que si esas áreas están alimentadas con recursos propios o recursos contratados. Ustedes se van a encontrar muchas veces que los recursos del sistema son tercerizados, ¿sí? Contratados a otras empresas que brindan el servicio, ¿sí? Como el servicio de nuestra ayuda o el servicio de infraestructura. Independientemente de dónde provienen los recursos, yo tengo determinadas estructuras y funciones dentro del área del sistema. Eso lo vamos a ver también. Y una vez resuelto la cuestión estructural, tenemos que ver la cuestión procedimental, es decir, ¿cómo hago que las cosas funcionen? ¿Cuáles son los procesos, procedimientos que tengo que seguir dentro del área del sistema para que las cosas funcionen, para que las cosas sucedan? ¿Cómo hago para que ese plan de sistema que armé en 3 niveles, estratégico, táctico y operativo, baje a acciones concretas en el día a día de la organización? Bueno, eso también es lo que vamos a ver el día de hoy. Y finalmente, y para cerrar la temática de la administración de recursos informáticos, que es el tema del día, vamos a ver un poco cómo se gestionan los proyectos, ¿sí? Dentro del área del sistema. Tiene una metodología muy particular, muy específica, y bueno, con eso ya cerramos un poco la temática del día de hoy y cerramos el capítulo 5. Así que voy a compartir pantalla. Avísenme si están viendo. Ahí se ve. Excelente. Bueno, vamos a arrancar. Comentaba al comenzar, es muy importante poder identificar dónde está ubicada
El área de sistemas es un organigrama súper genérico, donde vemos que está la dirección general. Recuerden, cuando hablo de dirección general, estoy hablando del directorio de la organización, ¿sí? Ustedes deberían tener presente que la organización se estructura en 3 niveles diferentes. El directorio, que representa a los accionistas de la organización, es un órgano de gobierno que toma las decisiones estratégicas de la organización. La composición del directorio representa la distribución del poder dentro de los accionistas, ¿sí? Es decir, los accionistas nombran representantes de sus intereses dentro del directorio. La siguiente línea es la línea gerencial, ¿sí? Que puede estar, digamos, encabezada por un gerente general, o también conocida como CEO, ¿sí? CEO, Chief Executive Officer, ¿sí? O puede estar digamos, encargada directamente a la dirección general. Y después voy a tener distintas gerencias funcionales, ¿sí? Manufactura, marketing, administración financiera. Aquí vemos el CEO. El CEO, que es el Chief Information Officer, ¿sí? Es el gerente del sistema. En esta configuración estructural que estamos viendo acá, estamos viendo que el gerente del sistema reporta directamente a la dirección general de la compañía, y por lo tanto podemos decir que esta estructura de sistema es una estructura estratégica, es decir, que para esta organización la inversión en sistema de información es una inversión estratégica, y el CIO, ¿sí? El gerente del sistema, se sienta a la mesa grande, ¿sí? De la organización. Una variante de esta, digamos, configuración estratégica la vemos acá, donde tenemos una organización que es grande, generalmente organizaciones multinacionales, y que tienen divisiones, ¿sí? Divisiones de negocios, unidades de negocio, ¿sí? Diferentes, que son como empresas dentro de la empresa. Y acá vemos también un CEO, ¿sí? Sentado también a la mesa, en igualdad de condiciones con los, digamos, directores o gerentes divisionales, ¿sí? Con mucho poder para la toma de decisiones. Y vamos a ver también gerentes de sistemas satélites que reportan funcionalmente a la cabeza de cada división, pero que reportan en forma matricial a la gerencia de sistemas de la corporación, el gerente corporativo de sistemas. Esta estructuración también está hablando de una estructura de sistemas estratégica, una estructura de sistemas que indica un valor diferencial para la organización. Y finalmente, en esta otra, tenemos un área de sistemas reportando a una gerencia de administración y finanzas. Acá estamos ante una gerencia de sistemas débil, una gerencia de sistemas en una organización que cree que los sistemas son un costo, y que por lo tanto están ubicados dentro de un área de control de costos típica, que es administración y finanzas. Si hay áreas que tienen que reducirse siempre, cuyos costos tienen que mantenerse al mínimo posible, es la de administración y finanzas, ¿sí? Bueno, y acá estamos viendo que el área de sistemas cuelga de esta área. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Ahora bien, si hacemos doble clic en el área de sistemas, vamos a encontrarnos con cómo se estructura un área de sistemas en forma general. Acá vemos que la gerencia de sistemas tiene una jefatura de diseño y desarrollo, una jefatura de tecnología informática y una jefatura de operaciones, ¿sí? Cada una de estas áreas maneja grandes grupos de conceptos dentro del área de sistemas, pero es muy claro cómo está dividido, ¿sí? Cuando hablo de diseño y desarrollo, yo estoy pensando fundamentalmente en software, ¿sí? Cuando hablo de tecnología informática, estoy pensando fundamentalmente en hardware, ¿sí? Es decir, tenemos acá la división tradicional que tenemos en todos los sistemas, ¿sí? El hardware y el software. Esto es una distribución y división muy clásica. Las organizaciones suelen tener este tipo de estructuración, ¿sí? Ahora bien, independientemente de que yo pueda tener estos incorporados dentro de la organización, con recursos propios o tercerizados, yo tengo que tener las áreas identificadas.
Algunas organizaciones consideran que diseño y desarrollo es un área no relevante, no clave para la organización y que es pasible de ser tercerizada. Por ejemplo, organizaciones que tienen SAP y el área de desarrollo y soporte de SAP está subcontratada en algunos de los partners de SAP, ¿sí? Bueno, esta gente considera que no es una inversión relevante tener al mantenimiento de SAP incorporado dentro de su organización con recursos propios y que por lo tanto la subcontratación es una forma de reducir costos. Algunas otras áreas consideran que diseño y desarrollo sí es relevante, pero que tecnología informática no lo es, ¿sí? Es decir, el equipo, el personal dedicado a la gestión del hardware de la organización, bueno, es tercerizado, ¿sí? Algunas otras consideran que la infraestructura dura de la organización no es relevante, es decir, no tiene sentido que tenga el propio data center y que puedo tener mi data center en la nube. Bueno, en esos casos, todo el área de operaciones, que son los recursos dedicados específicamente a la administración del data center, bueno, va a estar tercerizado en la nube, ¿sí? Entonces, es muy importante cómo está alimentado cada uno de estos grupos para entender cuáles son las relevancias estratégicas que tiene el área de sistemas dentro de esta organización. ¿Se acuerdan que ayer preguntaba, una de las preguntas que yo me tenía que hacer para definir la estrategia de sistemas era qué tan buenos tienen que ser mis servicios de TI? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerda alguno? Pasó ayer nomás, hace 24 horas. Bueno, lo van a leer en la presentación, así que, y seguramente es un tema que voy a tomar en el parcial. Las preguntas que me hago para la estructuración de la estrategia son clásicas, así que siempre aparecen en el parcial. Así que ya lo van a tener que leer. Bueno, una de las preguntas que yo me hacía estratégicamente era qué tan buenos tienen que ser mis recursos de TI. Es decir, implícitamente estoy diciendo cómo invierto en recursos propios de TI. Si yo desarrollo mis propios recursos reportando a la organización o si los tercerizo. Algunas organizaciones directamente tienen todas estas áreas cubiertas con personal propio, ¿sí? Bien, ahora bien, si hacemos doble clic en cada una de estas tres áreas, diseño y desarrollo se divide en análisis funcional, programación y control de calidad. Esto es un poco, si ustedes se acuerdan, en el capítulo de metodología, veía que había dos grandes áreas dentro de la metodología. El análisis y el diseño primero y la programación después. Bueno, análisis funcional se ocupa, análisis y diseño de sistemas, programación se encarga de programación y control de calidad se encarga de la parte de testing, ¿sí? Luego, en tecnología informática yo voy a tener especialistas de infraestructura, es decir, especialistas en los servidores y el hardware del centro de cómputos, especialistas en comunicaciones, es decir, especialistas en las redes de comunicación que voy a tener en la organización, especialistas en las bases de datos, ¿sí? Fíjense que son todos componentes que vimos cuando vimos hardware y software, ¿sí? Y finalmente la mesa de ayuda, ¿no? Aquella formada por la gente que en el call center que atiende el teléfono cuando a ustedes se les compone algo. Luego en el centro de operaciones vemos que tenemos la operación del centro de procesamiento de datos, propiamente dicha, y las implementaciones, ya vamos a ver qué son. Y finalmente el tema de seguridad informática figura por fuera, reportando a la gerencia general directamente, es decir, no está debajo de la gerencia de sistemas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ustedes cuando ven la clase de seguridad informática semana que viene vamos a ver más en detalle, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener en cuenta que por una cuestión de oposición de intereses, ¿sí? La gente de seguridad informática es un poco los auditores de lo que ocurre en el área de sistemas. Se encargan de asegurarse de que la gente de sistemas no meta los dedos donde no debe, ¿sí? Y que la gente de la organización en general no meta los dedos donde no debe, ¿sí? No haga cosas raras con información. Bueno, entonces, si yo tengo que monitorear y supervisar y auditar lo que hace el personal de sistemas respecto de los sistemas que manejan, claramente no puede reportar a gente de sistemas. Por eso está por una cuestión de oposición de intereses por fuera. Preguntas hasta acá. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a entrar un poquito en de qué se trata la vida del área de sistemas. La vida del área de sistemas se limita a planificar, ejecutar, controlar.
nada nuevo, ¿sí? La vida dentro de las organizaciones, en general, se planifica, se ejecuta y se controla, ¿sí? Esto es una cosa bastante clara. La parte de planificación ya la vimos el día de ayer, cómo es todo el proceso de planificar lo que se va a hacer en el área de sistemas. Y después es ejecutar y controlar, volverse un poco loco, ¿sí? Como acá estamos viendo a nuestros personajes, cómo se llevan adelante las tareas todos los días. Ustedes saben que la demanda de sistemas es enorme, inmensa, mucho más grande que la oferta. Siempre hay más demanda que gente disponible para hacer las cosas. Por lo tanto, nosotros cuando pensamos en especialistas en sistemas, tenemos que pensar en dos cosas. Primero, que la gente de sistema trabaja mucho más allá del horario laboral habitual de todo el resto de la compañía. ¿Sí? Generalmente lo que se suele pensar es un esquema de 24/7, es decir, trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Sí? Eh, Más allá de que seguramente voy a tener algún tipo de estructura de guardia y de soporte para asegurar que en las noches haya siempre alguien que levante el teléfono, la cantidad de trabajo que hay no se puede hacer en las 8 horas clásicas con las cuales tendríamos que trabajar los 5 días de la semana. Esa es la parte por ahí más oscura negativa. La parte más positiva es que los sueldos de sistemas están muy por encima de lo que gana cualquier persona dentro de la organización. Por ejemplo, si yo quiero buscar hoy un programador de estos que están en la cresta de la ola, programadores para Mercado Libre o para Globan, ¿sí? Con tecnologías de punta, bueno, estos programadores están cobrando entre 3.000 y 4.000 dólares por mes. ¿Escucharon bien? Quiero verla en la cara. Dije 3.000 y 4.000 dólares por mes. Lo que cobran ustedes seguro, ¿no? Bien. Estamos pensando que estos chicos no solamente cobran 3.000 y 4.000 dólares por mes como tarifa, los cobran en verdes y los cobran afuera del país, en negro. Así que si alguno todavía está dudando de si seguir la carrera de contador, administración o cambiarse a sistemas, no lo piensen. Necesitamos gente. Claramente estos costos exorbitantes se producen porque no hay recursos suficientes para toda la demanda que tenemos. ¿Sí? Eh, no solamente no hay recursos en el país, no hay recursos a nivel mundial. Por eso de afuera vienen a buscarnos a nosotros. Son estos proyectos que son 3.000 y 4.000 dólares por mes. Estamos hablando de proyectos para el exterior, que, como ustedes saben, como mediante, yo puedo trabajar desde acá para cualquier parte del mundo. Así que si están interesados, bienvenidos. Vuelvo a presentar. De carrera. Sí, no escuché, perdón. Voy a cambiar de carrera, digo. Sí, 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 totalmente. Hay que cambiar de carrera. Yo hoy en día, si tuviera que recomendar a un hijo qué carrera seguir, no lo dudo. Si pienso, obviamente, en términos estrictamente económicos, no lo dudo. Obviamente que hay muchos otros factores a la hora de elegir una carrera, una profesión, pero si yo tuviera que pensar en salida laboral, en cuánto me gustaría ganar, no lo dudaría. Bien, vuelvo a compartir pantalla. Igual es como les decía, nos volvemos locos, no tenemos horarios habituales, competimos cabeza a cabeza con los médicos en la locura. Bueno, ¿cómo se dividen las tareas en el día a día del área de sistemas? Bueno, las tareas se dividen en tres grandes grupos de cosas. El área verde, la más grande, la mayor cantidad de horas, es la resolución de incidentes. Es decir, se rompen cosas, las tenemos que arreglar. ¿Sí? La mayor parte del tiempo estamos arreglando cosas que se rompieron. ¿Sí? Es bien gráfico. ¿Sí? Los americanos a este área de actividades los llaman keeping the lights on. ¿Sí? Mantener las luces encendidas. ¿Por qué es relevante esto? Porque simplemente
Esta es la parte más costosa de las tareas del área de sistemas. Y costosa no porque cueste mucha plata, sino porque es costo puro. Es decir, no estoy creando absolutamente nada nuevo, ¿sí? Estoy manteniendo lo que está funcionando. Por eso es keeping the lights on. Es como pagar la factura de la luz. Con pagar la factura de la luz no produzco absolutamente nada en la empresa, simplemente mantengo las máquinas en funcionamiento. ¿Mm? Bueno, esto es un área que uno tendría que reducir lo más posible, porque si yo que tengo una gran proporción de mi tiempo de área de sistemas dedicado a arreglar las cosas que se rompen, quiere decir que yo tengo una infraestructura tecnológica inestable, ¿sí? Porque se supone que no se deberían romper las cosas. Es como si ustedes se compran un auto y cada 3 meses lo tienen que llevar al taller. Bueno, no se supone que el auto se rompa cada 3 meses. Ustedes tienen que estar llevando el auto al taller cada 3 meses porque el auto está mal. Y comprar un auto malo. O que vino malo, ¿no? Puede pasar, a veces pasa. Pero no se supone que deba hacer esto. Entonces, esto es un área que se mira con mucho cuidado, que se tiene que reducir lo más posible. ¿Y cómo se reduce? Y bueno, haciendo proyectos de calidad, es decir, poniendo en productivo proyectos bien testeados, bien probados, ¿sí? Desarrollados con una buena metodología. ¿Se acuerdan cuando hablaba de metodología? ¿Sí? Cuando yo tengo proyectos que no son exitosos, la contrapartida que voy a tener una vez que pongo el proyecto en productivo es un montón de soporte y mantenimiento, ¿sí? Resolución de incidentes de soporte y mantenimiento. Quiere decir que el proyecto que puse en marcha lo puse mal, no está funcionando, no se construyó bien, ¿sí? Entonces, para que esto no ocurra, yo tengo que poner en productivo proyectos exitosos, que funcionen bien, ¿sí? Y voy a reducir digamos, la cantidad de horas que dedico a reparar el sistema. El resto del tiempo se trata de desarrollar mejoras, ¿sí? Sobre infraestructura existente, sobre sistemas que ya existen en la compañía, le agrego mejoras, lo hago crecer. Es también mantenimiento, pero acá yo lo que estoy agregando es funcionalidad al sistema, ¿sí? Entonces, a diferencia de la resolución de incidentes, que simplemente es arreglar lo que ya está funcionando, yo no agrego funcionalidad nueva, simplemente arreglo lo que ya está, ¿sí? En cambio, en mejora yo agrego funcionalidad, hago crecer al sistema y por lo tanto, si hago crecer al sistema, le genero beneficios a la compañía. ¿Se entiende? Es decir, que con las mejoras yo traigo más beneficios a la organización y acerco a la organización a lograr los objetivos estratégicos. Con los incidentes y con el mantenimiento propiamente dicho, no agrego nada, simplemente me aseguro que siga funcionando lo que ya está. Por lo tanto, no trae beneficios, es costo puro. ¿Sí? En ese sentido digo que es costo puro, que no hay un beneficio atrás. Y finalmente, la ejecución de proyectos. Cuando hablo de ejecución de proyectos es implementaciones de nuevos sistemas, no sistemas que ya existen que mejoro, sino que agrego y traigo nuevos sistemas a la organización. Esto también trae beneficios asociados. Entonces, si yo miro este gráfico, menos de la mitad del esfuerzo de sistemas cotidianos te permiten agregar beneficios a la organización. Más de la mitad del esfuerzo de todos los días del área de sistemas se dedica a mantener el sistema funcionando, no agrega beneficios. ¿Se entendió? Esto es muy importante. Ayer, cuando yo hablaba del tema de los beneficios, ¿sí? Y la inversión, ¿sí? En sistemas, estaba pensando solamente en el área más chiquita de la torta, ¿sí? Pero no es todo el costo del área de sistemas. El área de sistemas tiene un costo también de mantener esas luces encendidas. Cuando yo pienso en el presupuesto total del área de sistemas, tengo que pensar en la parte de inversión, ¿sí? Y como hablo de inversión, estoy hablando de que espero un retorno, una rentabilidad de esa inversión, y la parte de costos, propiamente dicho. En general, el mantenimiento, propiamente dicho, se suele tercerizar justamente por ese concepto, ¿sí? Porque, digamos, como no me trae beneficios, yo tengo que buscar aquella estructura de menores costos, ¿sí? Para poder justamente afrontarlo, porque son costos, costos hundidos, costos puros, ¿sí?
En cambio, todo lo otro, todo lo más creativo, ¿sí? Bueno, eso sí es una inversión y sí, en general se suele tener recursos propios. Si vamos al organigrama, el área de desarrollo y diseño, ¿sí? Es un área dedicada exclusivamente a esto, a hacer crecer el área de sistema, mientras que la mesa de ayuda, el área de infraestructura, suele ser para mantener la infraestructura que existe y por lo tanto, en general, ese área se suele tercerizar. ¿Preguntas acá? ¿Te queda claro? Esto es muy, muy importante como concepto. Voy a volver a compartir. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar entonces cómo se estructuran las tareas que acabamos de ver de esa torta en los procesos de área de sistema. El primer proceso súper, súper, súper importante, el puntapié inicial de toda la actividad dentro del área de sistemas es la gestión de la demanda, ¿sí? Entendiéndose por la demanda todo lo que los usuarios y la organización le pide al área de sistemas, ¿sí? La demanda es todo lo que la organización le pide al área de sistemas, ¿sí? Entonces, esa gestión de la demanda está formada y estructurada por, primero, la administración de los nuevos requerimientos, ¿sí? Estos nuevos requerimientos tienen que ver justamente con funcionalidad nueva que yo quiero incorporar a mis sistemas, ¿sí? Sistemas existentes a los cuales yo tengo que hacerlos crecer, ¿sí? Una de las porciones de la torta que veíamos hace un ratito, ¿sí? Vamos a volver atrás para identificar. El desarrollo de mejoras son los nuevos requerimientos. Lo segundo es la administración del portfolio de proyectos, ¿sí? La administración del portfolio de proyectos son los proyectos, este aparte amarillo de acá, ¿sí? También forma parte de los procesos de gestión de demanda la definición del plan estratégico, táctico y operativo, ¿sí? Yo, digamos, como parte del trabajo que está dentro del proceso de gestión de demanda está la definición de la planificación estratégica de sistemas, ¿sí? También forma parte de la gestión de demanda, ¿sí? La identificación de oportunidades de mejoras, tanto nuevas tecnologías como mejores prácticas. Esto también está asociado a hacer crecer las aplicaciones que ya existen, solo que a diferencia de los nuevos requerimientos, está en el origen de la demanda, ¿sí? Los nuevos requerimientos son nuevas funcionalidades que el negocio nos pide a nosotros incorporar para las aplicaciones existentes, mientras que las oportunidades de mejora son requerimientos que desde el área de sistemas y proactivamente se le proponen al negocio para mejorar la infraestructura que ya existe, ¿sí? Es decir, que el origen es diferente, pero conceptualmente es lo mismo, es hacer crecer las aplicaciones y la infraestructura existente de la organización. Bien, entonces, gestión de la demanda, como ya hemos visto, es orquestar, administrar, organizar toda la demanda de trabajo de la organización. Siguiente proceso es la administración de las aplicaciones. La administración de las aplicaciones consiste en gestionar los sistemas, los software que existen en la organización, ¿sí? Yo tengo una lista enorme de sistemas. Tengo SAP, tengo correo electrónico, tengo un sistema de e-commerce, tengo un sistema de CRM, tengo un sistema de SCM, un montón de sistemas dentro de la organización. Sistema de pago de nómina, sistema de chequeo de horas cuando ingresa la gente a la oficina, un montón de aplicaciones. Bueno, yo tengo que administrar todas estas aplicaciones y asegurarme que funcionen correctamente. El segundo proceso que continúa de la administración de aplicaciones es la administración de los incidentes. Esto propiamente dicho es el keeping the lights on, mantener la luz encendida. Es la parte
del día a día de la organización que consiste en mantener a los sistemas funcionando. ¿Sí? Típicamente la mesa de ayuda, que recibe los llamados y los pedidos de ayuda de toda la organización, que hace un triage del incidente para ver cuán crítico es, ver si es un incidente muy crítico y si lo puede resolver la persona de mesa de ayuda mejor. Si es más complicado, no excede los conocimientos que tiene el personal de mesa de ayuda, bueno, se escala a un segundo nivel dentro de la organización, y si ese segundo nivel no puede resolverlo, se escala a un tercer nivel especialista, ¿no? Pero bueno, todo ese proceso de gestión de incidentes es bien importante y que, bueno, acompaña al proceso anterior, que es la administración de aplicaciones. En definitiva, entre la administración de aplicaciones y la administración de incidentes, cubro toda la torta, ¿sí?, que hablábamos al principio. El siguiente proceso es la administración y mantenimiento de infraestructura. Acá tenemos que pensar ya no dentro de lo que es propiamente dicho el software, sino todo el hardware que compone la organización. Y cuando pienso en el hardware que compone la organización, debo pensar, por un lado, todas las PCs de la empresa, ¿sí? Cuando digo PCs, tengo que hablar de máquinas de escritorio, tengo que hablar de laptops, tengo que hablar de tabletas y dispositivos móviles, tengo que hablar de teléfonos celulares, ¿sí? Es decir, todo el equipamiento que se le entrega a cada usuario para realizar su trabajo día a día, ¿sí? Eso es parte de la infraestructura. Después está la infraestructura dura, ¿sí?, que son el centro de cómputos, ¿sí?, donde yo tengo los servidores de la organización. Los servidores de la organización, como ustedes vieron en la parte de infraestructura, están servidores donde voy a correr las aplicaciones, ¿sí?, donde corro SAP, donde corro el SRM, donde corro el SCM, donde corro Analytics, ¿sí?, los servidores que van a procesar los datos de la organización, ¿sí? Después están los servidores de comunicaciones, donde yo tengo el correo electrónico, donde yo tengo la conexión a internet, ¿sí? Después tengo los servidores de archivos, ¿sí?, los lugares donde yo voy a guardar los archivos de la organización, ¿sí? También tengo dentro de la infraestructura todas las redes, ¿sí?, todo el cableado que conecta todos los dispositivos dentro de una oficina y todas las redes de área amplia que conectan las distintas sucursales que puede tener mi organización, ¿sí? Por eso también tenemos 5G, las redes de telefonía móviles, las redes internas de la compañía, las redes de VPN, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablo de administración y mantenimiento de infraestructura, estoy pensando en las personas del área de sistemas que se encargan de que todo este equipamiento funcione. ¿Sí? ¿Dudas y preguntas hasta acá? Bien. Luego, como ustedes saben, estos procesos, cuando pienso en Porter y pienso en la cadena de valor de Porter, yo tengo los procesos clave de negocio, ¿sí?, que en este caso los procesos clave del área de sistemas son estos, ¿sí? Este es el corazón del trabajo del área de sistemas. Y después tengo procesos de soporte, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar que para que funcionen los procesos clave del área de sistemas, ¿sí?, que consisten en desarrollar y mantener sistemas para la organización, tengo un montón de procesos que me permiten funcionar a estos procesos clave. El primero es el control de gestión y las contrataciones, ¿sí? Como ustedes vienen escuchando de mí desde ayer, muchas cosas en el área de sistemas se tercerizan, o sea, se compran fuera de la organización, ya sea a consultoras o a empresas proveedoras de distintos tipos de infraestructura. Por ejemplo, yo puedo decidir comprar impresoras multifunción para toda la organización, o puedo decidir alquilarlas. ¿Sí? Hoy en día no se compran impresoras en una empresa, se alquilan. ¿Sí? Entonces yo tengo que contratar a un proveedor de impresoras que me trae la impresora, la deja en mi oficina y después me cobra por cantidad de copias, ¿sí?
Entonces, yo tengo que administrar ese contrato, ¿sí? Porque cuando viene a fin de mes la factura, perdón, del proveedor de impresoras, me va a decir que imprimieron 15.700 copias, ¿sí? Y yo tengo que, ¿está bien, está mal? Tantas impresiones color, tantas impresiones blanco y negro, bueno, yo tengo que controlar que eso está bien, que la factura que me pasó, el que me renta la impresora está correcta. Bueno, este proceso forma parte del control de gestión de las contrataciones. Yo también puedo contratar todo el proceso de infraestructura, es decir, toda la gente que administra y mantiene la infraestructura de la organización no es de la empresa, es contratada, ¿sí? Y después esta empresa contratada le va a pasar todos los meses una factura por la cantidad de horas que esa gente estuvo trabajando. Bueno, yo tengo que, por un lado, hacer el contrato y por otro lado, controlar que cuando me pasen la factura esté correcto. Y que la gente que contrate haga su trabajo, ¿sí? Digamos, que venga a la oficina todos los días, que cumpla el horario, que resuelva los incidentes, digamos, que se producen, ¿sí? Porque puede venir todos los días una persona y no hacer nada. Yo tengo que asegurarme que la gente haga. Entonces, bueno, esta es la función de este proceso, ¿no? Controlar la gestión y las contrataciones. Puedo contratar el soporte del sistema, ¿sí? Por ejemplo, el helpdesk, o puedo contratar el soporte de SAP. Bueno, todos esos procesos están acá adentro. ¿Sí? Entonces tenemos tercerizado, equipos externos, equipo de proyectos, hardware, software, ¿sí? Licencias. Las licencias de software es todo un capítulo muy complicado, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, licencias de Office 365, ¿sí? La licencia de Office 365 es una licencia de Microsoft que me habilita a usar correo electrónico Outlook y me habilita a utilizar toda la suite de Word, Excel, PowerPoint, Access, ¿no? Un montón de componentes. Bueno, estas licencias son costosas. Contratar las licencias, controlar que me las facturen bien, controlar que se usen y se asignen bien. Bueno, es todo un trabajo también de control de gestión y las contrataciones. Y como eso todo. Eso es la Oficina de Gestión de Proyectos y Programas. Ya vamos a ver sobre el final de la clase de hoy cómo es la gestión de los proyectos. Bueno, cuando yo voy a desarrollar, implementar nuevos sistemas en la organización, necesito alguien que gestione y dirija esos proyectos. Ese alguien puede estar tercerizado junto con mi proyecto, es decir, por ejemplo, quiero implementar SAP. Bueno, la consultora a la que contrato para implementar SAP gestiona el proyecto también. Muy bien, me encantó, pero tengo que controlar que esta empresa haga las cosas como corresponde. Tengo que tener un especialista en gestión de proyectos que controle al gerente de proyecto de la consultora, ¿sí? Entonces, esto es muy importante también y está dentro de esta función. Alguno de ustedes en alguna clase me dijo que habían participado en implementaciones de proyectos SAP y cosas por el estilo. ¿Quién había sido? ¿Lo soñé o no vino hoy? No sé si, ¿Quién? no sé si vino. No vino. Bueno, porque quería preguntar cuál había sido su experiencia en estos proyectos, ¿no? ¿Cómo lo había vivido? Bueno, luego viene todo el proceso de seguridad de la información, seguridad informática. Ya vimos que el área de seguridad informática suele estar por fuera de la gerencia del sistema, ¿sí? No reporta al gerente del sistema, sino que reporta al directorio o reporta al gerente general. De todas maneras, el proceso de seguridad informática es un proceso que forma parte de las tareas del área de sistema. Finalmente, todo el proceso de gestión del centro de cómputos, es decir, esa sala enorme, llena de servidores y lucecitas que ustedes se van a encontrar en sus organizaciones y que tienen que funcionar, y tienen procesos muy específicos para que puedan funcionar el día a día. Bueno, ahora vamos a ver un poquito qué es lo que hace fundamentalmente
la gente de el área de el centro de cómputos. ¿Alguno de ustedes vio en sus empresas o en la empresa donde trabajan el centro de cómputos? Ninguno vio un centro de cómputos. Nadie vio un centro de cómputos. Bueno, qué mal. Una lástima. Cuando vayan a su oficina esta semana que viene, hablen con el gerente de sistemas y pídanle que les haga un tour por el centro de cómputos. Que quieren ver que el profesor de tecnología de información les contó. ¿Es donde están los servidores, puede ser? Y sí, ¿dónde están los servidores? Sí, es como un cuarto aparte que hay como unos gabinetes gigantes donde están todos los servidores. ¿Lo viste alguna vez? Sí, un montón de veces. Muchas lucecitas. Sí, más o menos. Obviamente que es una sala especial, tiene condiciones de presión y temperatura especiales, ¿no? Como ustedes saben, las computadoras, todas las computadoras se calientan. Si ustedes tocan la computadora debajo de la laptop o de la PC, van a ver que está calentita. El proceso, de procesar los datos y los unos y los ceros y transformarlo en cosas que tengan sentido para nosotros genera mucho calor. Es un proceso, digamos, de consumo de calor. Entonces, imagínense los grandes servidores. Cuanto más grandes, más complicados los procesos que hacen, más calor tiran, ¿no? Tiene que estar refrigerado porque si la temperatura sube por encima de determinados niveles, se queman, ¿no? En serio se queman, ¿no? Se incendian. Entonces hay que mantenerlos a la temperatura apropiada. Por eso son cerrados, por eso tienen condiciones tan particulares. Van protegidos también contra los cortes de luz, que quedan un rato Por supuesto, encendidos para poder apagar. Estas son unas grandes baterías que cuando se corta la luz, digamos, permite hacer un apagado programado y controlado, ¿sí? Porque ustedes saben que si digamos, la energía eléctrica deja de fluir de un momento para otro, los discos rígidos caen absolutamente, ¿no? Los peines de los discos rígidos caen sobre los discos y los dañan. Entonces, para evitar ese apagado defectuoso, necesito que la UPS mantenga la electricidad después del corte para poder hacer un apagado controlado de todos los discos y que no se dañen, ¿sí? ¿No usan sólidos ahora? Depende, algunos y otros no. Todavía hay mucho disco magnético. De todas maneras, aún en los eléctricos, o mejor dicho, en los estados sólidos, ¿sí? Yo no debería apagarlo abruptamente porque los datos pueden corromperse, porque no se terminan de actualizar en todas las tablas de la base de datos y eso también genera corrupción de los datos. Entonces también tengo que tener un apagado controlado. Pero bueno, gestionar todo ese centro de cómputos tiene su complicación y requiere de personal especializado que esté controlándolo, que haga los backups de los datos, que se asegure que todos los parámetros funcionen correctamente, que no se hayan trabado procesos, que no se han quedado cosas atascadas en toda la automatización que tiene el centro de cómputos. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Un proceso muy interesante que me gustaría contarles, es que es medio complicado, pero que es importante que lo sepan, es cómo funciona la actualización de los programas dentro de los servidores. Una vez cuando yo estoy desarrollando un sistema, ese sistema lo estoy desarrollando de cero y lo pongo en productivo, no hay mucho problema en cómo toco las cosas y los datos y demás. Ahora, cometer un error, ¿sí? Primero que, digamos, el sistema se va a atascar, digamos, al usuario le va a aparecer un mensaje de error. Segundo, porque corro el riesgo de corromper los datos, porque ese error puede generar
daño o pérdida de la información de la organización. Entonces, no es seguro hacer las modificaciones a los programas en el entorno productivo real. Yo tengo que hacerlo en un entorno de desarrollo, ¿sí? Además, no solamente por una cuestión de dañar al sistema o dañar los datos de la organización, sino también por una cuestión de corrupción, ¿no? Es decir, si yo puedo entrar y modificar los programas sin que nadie se dé cuenta, y que esos programas funcionen de una manera que no es la autorizada por la organización, por ejemplo, yo puedo programarlos para que por cada pago que yo hago a mis proveedores derive 1 centavo a mi cuenta corriente. Y yo lo puedo usar tranquilamente. Yo soy programador, entiendo lo que está escrito en el código, nadie más que yo entiende lo que está escrito en el código, puedo meter cualquier cosa en el código. Entonces, yo me tengo que asegurar que el código que opera la organización sea puro, que todo lo que está funcionando en producción es lo que yo como organización autoricé que funcione en la organización. Entonces, yo tengo que montar una estructura que me permita asegurarme que esto ocurra. Para eso yo tengo que dividir el entorno de sistemas en 3 partes. Una primera parte, que es el entorno de desarrollo. Cuando yo hablo de entorno, imagínense una computadora separada, un servidor separado con una base de datos separada, ¿sí? Un entorno de calidad, ¿sí? Donde yo voy a probar los sistemas, y el entorno productivo, ¿sí? Donde van a trabajar los usuarios. Entonces, en el entorno productivo tengo los programas autorizados por la organización para que funcionen y la base de datos con los datos reales de la organización. Entonces, los usuarios normales de la organización realizan todas las transacciones cotidianas en el entorno productivo. Ahora, si yo tengo nuevos requerimientos, es decir, yo quiero que estos programas que yo tengo en producción se modifiquen para incorporar nueva funcionalidad, yo tengo que pedir autorización a la organización para que se hagan modificaciones. Normalmente esas modificaciones, esos nuevos requerimientos son canalizados a través de un grupo de usuarios de la organización que se conocen como usuarios clave. Entonces son usuarios que también usan el sistema, pero que tienen un estatus especial, superusuarios. Los usuarios están autorizados por la organización a autorizar, valga la redundancia, cambios a los programas, ¿sí? Son usuarios que tienen un perfil especial que la organización les entregó un poder especial para autorizar nuevos requerimientos. Entonces, los usuarios canalizan los nuevos requerimientos hacia el área de sistema a través de los usuarios clave. Los usuarios clave formalizan esos requerimientos y se los piden a los analistas del sistema. Entonces, el analista de sistemas solamente puede recibir requerimientos de los usuarios claves y no del resto de la organización, ¿sí? Entonces, los procesos de gestión de la demanda que vimos recién permiten que los requerimientos, ¿sí? Voy a volver para atrás un poquito. Muy para atrás, pero es importante esto. Estos requerimientos que llegan al área de sistema llegan de los usuarios clave, que son los únicos autorizados a pedirle cosas a sistemas, ¿sí? Estos otros requerimientos que son canalizados por el área de sistemas tienen que pasar por los usuarios que los autoricen antes de entrar nuevamente para acá, ¿sí? Esto es importante también que se tenga claro. La organización el área de sistemas no va a construir ni desarrollar nada que no haya sido canalizado a través de los usuarios clave. Bien. Entonces el analista, una vez que recibe los requerimientos, diseña la solución y se lo pasa a los programadores. Y los programadores escriben el código en esta computadora especial que se denomina entorno de desarrollo. Escriben el código. Este entorno de desarrollo tiene una base de datos que no tiene datos reales, tiene datos de prueba, ¿sí?
¿Por qué no tiene datos reales? Porque los datos reales en la organización son datos confidenciales, ¿sí? Yo voy a tener niveles de acceso para los usuarios para que puedan ver determinados grupos de datos, y no todos. Y los programadores no tienen por qué ver ni el sueldo del gerente de sistemas, ni el sueldo del gerente general, ni el sueldo del resto de los empleados, ni la información financiera, ni los pagos, ni los proveedores, ni las ganancias, ni ninguna de las transacciones que ocurren en la realidad, ¿sí? Solamente los usuarios específicos que tienen que operar con esos datos van a tener acceso. Entonces, la base de datos del entorno de desarrollo es una base de datos con datos de prueba, datos ficticios. Datos que son necesarios para probar los programas, pero nada más que eso. Entonces, los programadores escriben el código, los analistas hacen las pruebas unitarias en este entorno, y si este programa funciona bien de acuerdo al diseño, se avisa al usuario clave y se le dice, está listo. Entonces el usuario clave dice ok, y el analista le pide a la persona del área de operaciones, ¿sí? Estos que están acá, la operación del centro de procesamiento de datos, y le dice, por favor, tome el código que está en este entorno de desarrollo y cópielo al entorno de calidad. ¿Qué es lo importante de esto? La persona del área de operaciones no está autorizada para escribir ni tocar el código, pero sí está autorizada para copiar el código de acá a acá, ¿sí? Es decir, que este código que estaba acá se copió acá sin que nadie lo haya modificado. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera me aseguro que no haya interferencias en el código. Entonces, el código que escribió este programador se copió acá sin que nadie lo pueda tocar, ¿sí? Esto es importante. Una vez que el código está acá copiado, el usuario clave hace las pruebas integrales de aceptación. ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas que hace el usuario clave y la prueba que hace el programador? Es que la base de datos que está en el entorno de calidad es una copia de la base de datos de producción. Es decir, que el usuario clave va a estar haciendo las pruebas con datos reales. Entonces, el programador y el analista de sistemas no tiene acceso al entorno de calidad, solamente tiene acceso al usuario clave. Entonces, ni el programador ni el analista ve datos reales, ve los datos que están acá, no son datos de prueba. ¿Se entiende la diferencia? La persona de operaciones tampoco puede ver los datos. La persona de operaciones tiene autorización solamente para copiar un programa de acá a acá, pero no puede acceder a este entorno a ver nada de lo que está acá. Voy a mirarlos un poco. ¿Entienden esta distinción? Es muy importante esto, ¿sí? Porque con esto yo me aseguro que nadie intercepte datos, nadie intercepte programas, y que todo lo que va copiándose de desarrollo a producción esté libre de interferencias extrañas. Vuelvo a compartir. Cuando el usuario clave prueba las modificaciones que se copiaron al entorno de calidad y se asegura que esas modificaciones se allanan 100% al requerimiento que ellos le pasaron al analista, entonces autorizan a la persona de operaciones a copiar el programa de acá a acá. Entonces, esta persona de operaciones lo único que puede hacer, lo único que tiene autorización es para copiar un programa de acá a acá y de acá a acá. Esta persona puede mover el programa de acá a acá si está autorizado por el usuario clave. Esta persona puede mover el programa de acá a acá si está autorizado por el analista. Ahora, el analista no puede autorizar a la persona de operaciones a mover un programa de acá a acá, solo el usuario clave. Todas estas autorizaciones tienen que estar por escrito. ¿Por qué? Porque después el área de seguridad informática y la auditoría interna de la organización va a asegurarse que la persona de operaciones
movió cosas a producción solamente si contaba con autorización del usuario clave. Si no hay una autorización documentada del usuario clave, acá vamos a tener un problema. Y muy probablemente alguien pierda su trabajo. ¿Sí? ¿Dudas y preguntas hasta acá? Profe, le hago una consulta porque no sé si no lo escuché mientras anotó otras cosas, pero ¿quién hace, o sea, el traspaso de datos del entorno de calidad al entorno de producción? No lo dije, pero lo hace. eh, el traspaso de datos no se hace del entorno de calidad al entorno de producción. El traspaso de datos se hace del entorno de producción al entorno de calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que tener acá una copia de los datos lo más real posible, porque el usuario clave tiene que asegurarse que las modificaciones que hizo el programador no generen un cortocircuito con los datos que existen en producción. ¿Sí? Entonces las pruebas que yo tengo que hacer acá tienen que ser lo más fidedigna posible para que cuando yo copie el programa de acá a acá no genere problemas acá. ¿Sí? No genere errores acá. ¿Se entiende? Entonces, los datos que están acá son una copia de lo que están acá. ¿Quién copia los datos? Operaciones. Operaciones copia la base de datos, pero copia la base de datos. No puede ver los datos que están adentro. Simplemente puede ejecutar un comando dentro del servidor que dice copie de acá a acá, nada más. Copie este objeto de acá a acá. No puede ver lo que está dentro del objeto. ¿Se entiende? Pero buena pregunta, es el área de operaciones que con alguna regularidad actualiza los datos. Los datos de producción se están actualizando todos los días porque la gente trabaja en el entorno de producción todos los días. Por lo tanto, generalmente una vez por mes, una vez cada 2 meses, se hace un refresh de los datos de calidad con datos de producción. Muy buena pregunta. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, esto es importante porque también explica un poco cuál es el rol de operaciones, la importancia del rol de operaciones, cómo articulan todos estos procesos que vimos recién, cómo se articulan entre sí en algo bien práctico. Esto es muy importante porque esto es una mejor práctica, ¿sí? Es una best practice de sistemas. En organizaciones grandes, cuando viene la auditoría externa de sistemas todos los años, que viene junto con la auditoría contable, las primeras cosas que se fijan es si estos procedimientos existen y si se cumplen. Porque si no, van a poner una notita en los estados contables que dice que no son confiables. Porque si yo no tengo este procedimiento, yo no estoy seguro que los datos que están acá sean reales y que representen la realidad de la empresa. Porque puede ser que pasen cosas acá que alteren fraudulentamente o sin quererlo, ¿sí? Los datos, la integridad de datos de la organización, y por lo tanto los estados contables que están basados en estos datos pueden no ser fidedignos. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. En empresas más chicas que no tienen todas estas estructuras de auditoría y de controles, por ahí estas cosas no existen, pero deberían existir. ¿Sí? Porque para asegurarme que los datos que están acá estén bien, yo tengo que armar una estructura de estas características. ¿Hay alguna norma que diga cómo debe hacerse esto o no? Sí, hay normas de auditoría, no son normas de contabilidad, son best practice de auditoría de sistemas. Ah, ok, gracias. Esto seguramente algo de esto van a ver cuando vean auditoría, la materia de auditoría. Nosotros en la carrera de sistemas tenemos una materia de auditoría de sistemas que profundiza sobre todo esto, y cuáles son las mejores prácticas para asegurarte que los datos de la organización tengan integridad. En la clase de la semana que viene de seguridad informática vamos a ver un poquito de esto. ¿Qué otra pregunta? Hay una norma ISO de seguridad de la información que habla de todo esto también, ¿sí? Hay best practices, pero no son tipo las resoluciones técnicas de
del consejo profesional ni norma ni cosas por el estilo. Vamos a continuar. Para cerrar la clase de hoy vamos a ver un poquito cómo se trabaja en un proyecto, cómo se gestiona y se administran los proyectos, que es la parte de, digamos, los procesos de sistemas que se encarga de poner en funcionamiento un nuevo sistema. ¿Sí? Cuando yo voy a poner en funcionamiento un nuevo sistema, o cuando voy a hacer una mejora muy grande a sistemas existentes, tengo que estructurar todo el trabajo que llevo adelante para poner esto en funcionamiento como un proyecto. ¿Sí? Cuando veíamos allá la cartera de proyectos de sistemas, bueno, toda esa cartera de proyectos de la organización se trabaja con esta metodología. Ahora bien, ¿qué es un proyecto? Me gustaría verlos y que me cuenten, cuando escuchen la palabra proyecto, ¿qué se imaginan? Que tengo que hacer tanto de personas como de recursos, como de dinero. Bien, Gabriela, ¿qué más? La realización de una idea. Bueno, sí, la realización de una idea puede ser llevada adelante a través de un proyecto. ¿Qué más? Yo lo relaciono más con proyectos de inversión, como para mejorar la calidad de lo que venís haciendo. Bueno, O si no, una idea, ¿cómo la vas a llevar a cabo y qué recursos vas a usar para hacer esa idea? muy bien, recursos, Un plan ideas, también. proyecto, inversión. Una planificación, un plan, una planificación. Bueno, muy importante, los proyectos, tengo que tener un plan. ¿Qué más? Bueno, un proyecto es un poquito de todo lo que ustedes están viendo. Por lo pronto, un proyecto tiene un comienzo y un fin. Es decir, yo no puedo vivir un proyecto eternamente. Yo voy a implementar algo específico, ¿sí? Un sistema nuevo, una mejora muy grande para mis sistemas existentes. Empieza en una fecha y termina en una fecha, ¿sí? Es inherente y fundamental a todo proyecto, es temporal. Un proyecto es un esfuerzo, ¿sí? Es realizar acciones y actividades para llevar adelante a cabo algo, para cumplir un objetivo de la organización, ¿sí? Entonces, yo implemento un sistema nuevo o hago una mejora importante a un sistema existente para lograr objetivos de la organización, no porque yo quiera en sí mismo, ¿sí? Entonces, este objetivo de la organización, ese objetivo que se persigue, tiene que ser logrado por el objeto del proyecto, ¿sí? Y como ustedes dicen, tengo recursos que son limitados, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que administrar y gestionar estos recursos. Entonces, la definición de proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza con el fin de crear un proyecto, un producto o brindar un servicio único, de modo de lograr ciertos objetivos con restricciones de recursos y plazos, ¿sí? Esto es una definición del PMI, que es una institución en Estados Unidos que desarrolla las mejores prácticas para la gestión de proyectos, ¿sí? Que se denomina PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, ¿sí? Cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos. Entonces, como les decía, tiene una fecha de comienzo y de finalización. El producto tiene que ser único, nuevo, que no existía antes, nunca se hizo antes, ¿sí? Tengo que tener los objetivos bien claros, o sea, ¿qué pretendo lograr con la implementación del proyecto? ¿Sí? Es elaboración progresiva, ¿sí? Yo voy a desarrollar una serie de actividades que a medida que voy desarrollando esas actividades, el producto que yo voy a implementar se va completando. Tengo entregables intermedios y finales. Existe un auspiciante, un sponsor, alguien en la organización que es el que financia, ¿sí? Me hablaban de proyectos de inversión, sí hay una inversión, ¿sí? Requiere recursos escasos, costos y tiempos que tienen que estar bien definidos, ¿sí? Y hay un plan de actividades, ¿sí? Ahí me hablaban de plan. O sea que todo lo que fueron tirando, efectivamente, es lo que tengo que llevar adelante para un proyecto. Ahora, un proyecto es importante que lo entiendan como una serie de variables de suma cero, ¿sí?
normalmente se habla de triple restricción, ¿sí? En donde, por un lado, yo tengo el alcance del proyecto, ¿sí? Es decir, todo lo que tengo que tener adentro, todo lo que está dentro del proyecto es el alcance, todas las actividades y todas las cosas que tengo que hacer en el proyecto forman parte del alcance del proyecto. Ahora bien, para poder llevar adelante el alcance del proyecto, yo necesito tiempo, ¿sí? Necesito tiempo para desarrollar las tareas que me permiten materializar ese alcance. Y para tener tiempo, yo tengo que desarrollar y poner en funcionamiento recursos y costos, ¿sí? Entonces, todo cambio que se produzca en alguna de estas variables va a tener necesariamente impacto en las otras, ¿sí? Si hago un cambio de alcance, ¿sí? Si sumo, por ejemplo, funcionalidades al proyecto, cuando el proyecto está en marcha, eso va a tener un impacto en los tiempos o en los costos, ¿sí? Si yo no tengo tiempo, es decir, si yo no puedo cambiar las fechas del proyecto tan fijas y tengo un aumento en mi alcance, entonces necesito más recursos. Tengo que poner más personas que trabajan en paralelo y tengo que poner más plata, ¿sí? Tengo que tener más recursos financieros, ¿sí? Si no tengo más recursos y no puedo modificar el tiempo, bueno, lo que se va a ver perjudicado es la calidad. Voy a tener un mayor alcance al mismo tiempo, con los mismos recursos y costos de menor calidad. ¿Se entiende cómo juegan estas variables? Esto es muy importante porque muchas veces los usuarios en medio de un proyecto se dan cuenta que se olvidaron de algún requerimiento o traen requerimientos nuevos porque sencillamente cambiaron las condiciones del proyecto, ¿no? Las condiciones del mercado para las cuales este proyecto se va a implementar y no se dan cuenta que, digamos, a la larga yo tengo un impacto en tiempos y en costos, ¿sí? Negar eso, muchos usuarios dicen, no, el proyecto tiene que salir en los tiempos previstos, porque no se puede salir en otro momento, y no tengo más presupuesto. Y bueno, yo tengo que saber entonces que digamos, el ajuste va a venir por la calidad. A veces no queda otra. A veces hay un cambio de alcance, no hay otra más que implementarlo, no tengo más tiempo, no tengo más presupuesto, no tengo más recursos y tengo que saber que la calidad va a bajar. Y lo tengo que aceptar y está bien que así sea. Lo que no puede ocurrir es negarlo. O sea, a mí no me puede pasar como gerente de proyecto, a mí no me puede pasar como integrante de un equipo de proyecto, a mí no me puede pasar como sponsor de un proyecto, a mí no me puede pasar como usuario que después va a usar el resultado de este proyecto, no me puede pasar no saber esto. Porque esto está en la realidad. Estas variables existen y funcionan así. Entonces, si yo tomo una decisión informada sabiendo que esto va a pasar, perfecto, lo acepto y lo asumo. Esos son los riesgos de los proyectos. Yo cuando hablo de riesgo de proyectos, estoy hablando justamente de todas estas cosas que pasan. Planear un proyecto y pretender o asumir que me voy a ceñir al plan que definí al principio, es una quimera. Cuando veíamos las clases de metodología, yo les contaba que había 3 enfoques metodológicos para llevar adelante un proyecto. Un enfoque metodológico en cascada, mucho más rígido e inflexible, en donde el presupuesto, el alcance, los tiempos y los costos se definen al principio del proyecto y se espera que no cambien a lo largo del proyecto. Bueno, en este tipo de proyectos, en esta metodología, voy a tener problemas porque pasan cosas en los proyectos, ¿sí? Entonces existen enfoques metodológicos más flexibles para incorporar esta dinámica, ¿sí? Las metodologías en espiral, las metodologías ágiles son más flexibles para absorber cambios que puedan producirse en esto, ¿sí? Obviamente que hay proyectos que son más predecibles, en donde yo puedo determinar el alcance con claridad al principio del proyecto. Por lo tanto, si el alcance lo defino al principio y no lo cambio a lo largo del proyecto, entonces sí puedo definir los tiempos y los costos sin variación, ¿sí? Porque si el alcance es fijo y no cambia, estas variables tampoco van a cambiar, van a estar establecidas en relación a este alcance y entonces no voy a tener problema. Entonces, en un proyecto donde yo sé que el alcance es claro y preciso al principio, puedo utilizar un enfoque metodológico en cascada. Ahora, si yo sé
que estoy en un proyecto donde lo más probable es que el alcance sufra cambios, porque el entorno para los cuales yo voy a implementar este sistema es volátil. Les contaba el caso de Mercado Libre, ¿sí? Donde los cambios de alcance son de todos los días. Bueno, tengo que implementar un enfoque metodológico ágil para absorber toda esta dinámica, sabiendo que todo esto va a cambiar todos los días. ¿Sí? Entonces, esto que están viendo acá es lo que está detrás de esos enfoques metodológicos que les contaba en la clase pasada. ¿Me explico? Esta es la verdadera realidad, la cruda realidad, la realidad fea, ¿no? El día a día, cuando yo tengo que ponerme a trabajar en un proyecto, tengo que llevarlo adelante, yo tengo que, como buen gerente de proyecto, saber esto y elegir un enfoque metodológico al comienzo del proyecto. Y en función de eso, trabajar estas variables. El gerente de proyecto trabaja todos los días con estas variables, gestionando estas variables. Ese es el trabajo de un gerente de proyectos. ¿Qué fase tiene un proyecto? Bueno, una fase de inicio, que es esa fase en donde yo tengo muy poca información del proyecto, el alcance, los costos, los tiempos, de los objetivos de negocio, ¿sí? Y tengo que tratar de armar un proyecto, tengo que elegir un enfoque metodológico y prepararme a trabajar. Una vez que elegí el enfoque metodológico, tengo estimado esto en orden de magnitud. Cuando defino el inicio del proyecto, defino el alcance a alto nivel, defino el cronograma del proyecto a alto nivel, defino los recursos y los costos a alto nivel, ¿sí? Defino qué enfoque metodológico voy a usar. Eso lo hago en la etapa de inicio. Ahora, una vez que tengo eso definido, empiezo a planificar. El proceso de planificación va a cambiar en función del enfoque metodológico que elegí. Si elegí el enfoque metodológico en cascada, voy a armar todo el plan al principio del proyecto. Si elegí los otros dos enfoques metodológicos, el proceso de planificación, ejecución y control va a darse en forma iterativa, ¿sí? A lo largo del proyecto, ¿sí? Ahora, si yo utilicé el enfoque metodológico cascada, primero planifico, después ejecuto y finalmente controlo, ¿sí? Finalmente llega el cierre del proyecto. El cierre del proyecto es, tengo todo el producto terminado y lo pongo en productivo. Si elegí la metodología en espiral o en cascada, yo voy a tener pequeños cierres, pequeñas entregas a lo largo del proyecto hasta que llega el cierre final con todo el proyecto finalmente terminado y completado. Dudas y preguntas. Bien. A mí me queda una duda con respecto al alcance. ¿Qué engloba alcance? ¿Los requerimientos y algo más? El alcance integra todo el trabajo que forma parte del proyecto. Entonces están los requerimientos fundamentalmente, detallados, todos los requerimientos. El alcance es todas las actividades que tengo que llevar adelante para materializar los requerimientos, ¿sí? Por ejemplo, forma parte del alcance comprar servidores, comprar PCs, computadoras, ¿sí? Todas las tareas que tengo que hacer para llevar adelante el proyecto. Entonces, es importante que entiendas que hay dos dimensiones del alcance y que las dos dimensiones son el alcance. Los requerimientos y todas las tareas necesarias para hacer esos requerimientos. Ok, gracias. ¿Qué otra pregunta? Bien. Continuamos. Bien, técnicas y herramientas de administración del proyecto. A ver, de todas las cosas que hace el gerente de proyecto, la planificación es la más importante, ya sea en cualquiera de las metodologías. ¿Por qué? Porque yo tengo que estimar, planificar y estimar, tengo un gran problema. Estimar es difícil, porque tengo que imaginarme el futuro, ¿sí? Y imaginarme el futuro, como todo proceso de planificación, implica tomar decisiones en base a supuestos que tienen que estar bien, digamos, identificados. Yo tengo que saber
que cuando yo estoy planificando estoy suponiendo cosas. ¿Sí? Estoy suponiendo cosas de alcance, estoy suponiendo cosas de los costos, estoy suponiendo cosas de las tareas y los tiempos, estoy suponiendo cosas de los recursos humanos, de los recursos físicos. ¿Sí? Y bueno, y estas suposiciones, digamos, muchas veces están hechas en base a la experiencia previa. Si tengo una persona planificando con mucha experiencia previa, bueno, lo más probable es que le pegue, o tiene más chance de pegarle a la planificación y a la estimación. Si el estimador y el planificador tiene poca experiencia, ahí voy a tener muchos problemas. Esto también se soluciona con el enfoque metodológico. Si yo tengo un planificador muy experto, por ahí me conviene trabajar con un enfoque, digamos, de prototipos o ágil, porque realmente voy a tener que hacer mucha tarea de replanificación, y lo mejor que puedo hacer es replanificación, ajustar el plan lo más rápido posible y no esperar al final del proyecto para darme cuenta que me olvidé cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también influye en el enfoque metodológico a utilizar. Bueno, dudas, preguntas. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Hemos cubierto muchos temas entre ayer y hoy, todos temas súper interesantes que hacen a la vida dentro del área de sistemas, para aquellos que de alguna u otra manera van a estar relacionados con sistemas en su carrera profesional, lo van a ver de primera mano. Aquellos que no, aquellos que trabajan en distintas áreas de una organización, lo van a ver también, porque van a sentir los efectos de esto en su trabajo, van a tener que lidiar con la gente del área de sistemas para lograr que sus tareas las puedan llevar adelante cuando se les atasca el sistema, no funciona, logren que se los arreglen, cuando pidan nuevos requerimientos seguramente lo van a tener que probar de alguna u otra manera, cuando vean que implementan cosas sin probar y se les salgan errores y se quieren volver locos, bueno, de una u otra manera van a ver esto, y a medida que vayan subiendo en la estructura organizativa y pasen a las áreas gerenciales, ustedes van a ver esto mucho más, porque van a tener que tomar decisiones junto con el gerente de sistema, de toda la dinámica del área de sistemas, y van a tener que decidir si el área de sistemas no funciona bien, cuándo cambiar al gerente o cuándo sugerirle cambios en su forma de trabajar. Así como también van a participar de los procesos de las distintas áreas, ¿no? Si ustedes piensan en cómo funciona el área de compras y los procesos de compras, también se van a encontrar con todas estas cosas. Cómo funciona el área de producción, también se van a encontrar con todas estas cosas. O sea que cada área de la organización tiene sus procesos, sus estructuras, que tienen su lógica y su dinámica interna. Y la organización al final del día es lograr que todas las áreas funcionen de forma armónica para procesar, digamos, la materia prima y transformarla en producto final que se venda. De eso se trata. Así que todas las áreas están interrelacionadas, y cuando van subiendo en la pirámide de la organización van a tener que entender un poco de todo, van a tener que ver un poco cómo funciona el resto de las áreas. Así que es importante conocer también cómo funciona el área de sistemas. Cuando vean la materia de administración de la producción, van a ver cómo funciona la parte de producción. Cuando vean planeamiento financiero, van a ver cómo funciona la área de finanzas. Es decir, van a ir aprendiendo cómo funciona cada una de las áreas de la organización. Acá simplemente ven cómo funciona el área de sistemas. Me interesa que se lleven un poquito a esto. ¿Qué otras preguntas o dudas tienen? Bueno, gente, recuerden, yo dije al principio de la clase, capaz no estaban todos ustedes acá, que la semana que viene son un enroque. La clase teórica de jueves la vamos a pasar al día miércoles, la clase práctica del miércoles la vamos a pasar el día jueves, así que no se equivoquen del link para entrar. Así que bueno, la clase que viene vamos a ver seguridad informática, la van a ver conmigo, ¿sí? Así que bueno, tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo